lo que es la corteza cerebral, el nervioso autónomo, que es donde debería terminar todos estos capítulos de lo que es fisiología del sistema nervioso. Bien, mira acá. Algo breve nada más. Cuando hablamos nosotros de médula espinal, sabemos nosotros que el sistema nervioso, en este caso central, está conformado por el encéfalo y la médula. Porque la médula es un órgano que está contenido dentro de lo que viene a ser la columna vertebral, que se extiende obviamente desde el arco anterior del látex, por lo que también se podría definir desde C1 hasta lo que es el borde inferior de L1 o el borde superior de L2, ¿no? De 42 a 45 centímetros de longitud. Sabemos que no toda la médula tiene el mismo diámetro. Mientras más cervical es más ancha, mientras más sacra es mucho más delgada. ¿Qué más? Esta médula presenta obviamente unos ensanchamientos que se llaman intumescencias, y que también hay que recordar que dentro de la médula van a salir unas raíces nerviosas anteriores y posteriores a ambos lados de la médula para formar los llamados nervios rectores. La médula tiene contacto directamente con todo el organismo, sobre todo desde la parte cervical hasta los miembros inferiores. Y obviamente va a ser el centro de las respuestas que se llaman arcorreflejos. Es obviamente a donde deberíamos terminar, ¿no? Ahora, internamente, cuando uno recuerda, bueno, esto para ubicarnos primero a nivel vertebral. A nivel vertebral, como ya sabemos, una vértebra presenta un cuerpo vertebral, que ya sabes que el cuerpo vertebral está justamente entre vértebra y vértebra, está separado justamente por un rodete de cartílago fibroso, ¿correcto? Y que en el centro, por supuesto, viene a ser líquido, ¿no es cierto? El famoso núcleo pulposo, y que va a permitir la articulación entre una vértebra y otra. La vértebra, como ya sabemos, tiene sus apófisis transversas, sus apófisis espinosa, y por supuesto también vamos a encontrar la presencia de las famosas láminas y también de los pedículos. En el centro, el agujero vertebral, que obviamente está ocupado por la médula espinal. Esta médula, por la parte externa, está protegida ¿de qué? De meninges, ¿correcto? Que de afuera hacia adentro es que la madre, aracnoides y la madre, ¿correcto? Y además, que dentro de su configuración interna tenemos justamente una sustancia gris que es central y una sustancia blanca que es periférica, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo te mencionaba, ¿no? A los lados vamos a ver la presencia de los famosos cordones. Un cordón anterior o raíz anterior y un cordón posterior o raíz posterior. La diferencia entre uno y otro es que el cordón posterior tiene una dilatación llamada ganglio dorsal. Pero al final ambas raíces se unen para formar un nervio espinal. Recuerden que los nervios espinales son todos pares, son todos mixtos. ¿Por qué? Porque tienen un componente sensitivo y un componente motor, ¿no? Entonces, estamos viendo ahora la parte fisiológica. Lo que quiere decir entonces que acá el punto de partida viene a ser un receptor. Los receptores sensoriales, porque ese es el término, se encuentran ¿dónde? En la piel. Pero no solamente es en la piel, también ¿dónde lo vamos a encontrar? Acuérdate. En los músculos y en los tendones, ¿correcto? Ahora, lo más común son los receptores de la piel, pero los receptores de la piel tienen un nombre. ¿Cómo se llama? Mecanorreceptores, ¿correcto? Los mecanorreceptores justamente van a depender, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver cuántos mecanorreceptores conocemos, clásicos. Meissner, la otra M, Merkel, Fini, correcto. Entonces son los 4 mecanorreceptores, ¿sí? Obviamente, ¿quién está relacionado con el tacto? Merkel, correcto. En cambio, con lo que es
la vibración lenta es Meissner, ¿correcto? En el caso de lo que viene a ser Pacini, tiene que ver con la vibración profunda. Y en el caso de Ruffini, con lo que es el estiramiento y con las vibraciones rápidas. Entonces, hay diferentes, ¿ya?, mecanorreceptores. Ojo, aparte está lo que es el calor, o sea, también hay termorreceptores. Y también están los receptores del dolor, que se les llama nociceptores. Entonces, hay muchos receptores. Cada uno va a desencadenar una respuesta. Pero en esta parte vamos a ver la vía, el mecanismo, cómo es que se van a llevar a cabo todos estos estímulos para que sean procesados a nivel de lo que es la corteza cerebral y dar obviamente una respuesta, que no siempre es motora. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Bien. En esta parte de lo que es médula, porque aquí vamos a empezar a estudiar un poquito la médula, tenemos de saber que acá los que llevan la información desde la médula hacia la corteza es un agrupamiento, y este agrupamiento se le llama fascículo. Se le puede llamar fascículo o también se le puede llamar tracto. Este fascículo está compuesto ¿de qué? ¿De qué parte de la neurona está formado un fascículo? Axones, ¿correcto? Por lo tanto, si son axones, ¿qué tienen? Mielina. ¿Y la mielina de qué color es? Blanca. Entonces, lo que se estudia primero en esta parte es la sustancia blanca, ¿correcto? Y esta sustancia blanca, un poco para ir ubicando, muchachos, en el tema de lo que es médula espinal, mira acá, tenemos que ir entendiendo cómo está distribuida esta médula espinal. Entonces, si nosotros recordamos un poco esa parte, sabemos que la parte posterior de la médula presenta justamente, si se acuerdan de esto, ¿no? Sí. Había un surco y había una fisura. ¿Te acuerdas o no? Había una fisura, ¿no? En la parte anterior se notaba claramente, ¿no?, que era un pliegue, y por supuesto acá, en la parte anterior, ¿te acuerdas? Entonces, cuando estudiamos la sustancia blanca, estamos estudiando de estas regiones, ¿correcto? Entonces hay cordones que se llaman anteriores, laterales y posteriores, ¿correcto? Eso es lo que se estudia. Y en la parte posterior, ¿ya? En la parte posterior es donde empieza uno, porque ese es el orden para poder empezar a estudiar, primero desde el posterior y luego al anterior. Entonces, un fascículo, ¿correcto?, lleva unos componentes que tenemos que aprender a reconocerlos. Es decir, todo este nombre me va a ayudar a identificar el punto de inicio, a dónde llega y en qué cordón lo voy a encontrar. Entonces, la primera palabra me indica de dónde nace. Entonces, cuando yo leo el prefijo espino, me está indicando médula espinal. Pero la segunda parte es hacia dónde viaja, hacia el tálamo, ¿correcto? Entonces, desde la médula hasta el tálamo, que es el diencéfalo, se trata de una vía ascendente o descendente. Ascendente, está subiendo, ¿estamos de acuerdo? Y lateral me está indicando el cordón, es decir, esta vía debe estar ubicada en uno de estos dos lados, ¿correcto? Lateral. Eso significa entonces el término espinotalámico lateral. Siempre es un poco para ubicarnos, ¿ya?, anatómicamente. Ahora, recordemos acá que para hablar de vías ya estaremos ubicándonos que hay vías que son ascendentes y descendentes. Las ascendentes se llaman vías sensitivas porque están llevando la información ¿desde dónde? Desde el exterior, desde el receptor, ¿correcto? Y lo van a procesar a nivel de la corteza cerebral.
En cambio, una vía descendente es una vía que viene desde la corteza, ¿correcto? Y que va hasta ¿dónde? Hasta el músculo. No olvidar eso. La ascendente va desde el receptor hasta la corteza. Y la descendente va desde la corteza hasta el músculo. ¿Sí? Porque finalmente el músculo es el que va a desarrollar normalmente una respuesta. ¿Ya? Sí. Ahora, esto es lo que ya habíamos un poco mencionado, ¿no? Nuestra médula, entonces sabíamos que era una estructura fascicular que está formada en este caso por una fisura anterior, lo que te había hablado, y obviamente por un surco posterior. Aquí hay obviamente una sustancia gris que normalmente tiene la forma de una letra H o de ala de mariposa, y que esto de acá es la sustancia que está formada por los cuerpos neuronales. La parte periférica viene a ser la sustancia blanca y que está formada por dos axones. ¿Sí? La parte central está formada por las llamadas astas anteriores, que son las motoras, y las astas posteriores, que son sensitivas. De cada lado, como pueden ver, van a salir ¿qué? Raíces o cordones. Una raíz anterior y obviamente una raíz posterior. Esta posterior, la vamos a ver en otra gráfica, te dije tiene una dilatación que se llama ganglio dorsal. Un ganglio que, como vamos a ver, se caracteriza porque dentro de ese ganglio ¿qué hay? Neuronas. ¿Pero qué tipo de neuronas? Hay un tipo de neuronas exclusivas que por su forma se localizan en ese ganglio. ¿Cómo se llaman esas neuronas? Pseudo-unipolares. Pseudo-unipolares. ¿Y cómo era una neurona pseudo-unipolar, muchachos? Era aquella neurona que presenta un solo cuerpo neuronal, y además presenta que una pequeña prolongación y que se divide en dos, ¿o no? Esto vendría a ser la raíz periférica y esto vendría a ser la raíz central. La central ¿a dónde va? A la médula. ¿Y la periférica a dónde va? Al receptor. ¿Correcto? Se contacta con el receptor. Entonces, ¿de dónde va a salir eso? Desde lo que es el ganglio dorsal. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ver una serie de surcos, bueno, sería la parte anatómica, donde van a ver, obviamente te decía, una fisura, en este caso anterior, y un surco posterior. Pero ya sabemos que acá hay otro surco, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este surco? Ah, bueno, está el nombre acá, ¿no? El posterolateral. Y había un surco que estaba entre el posterolateral y el posterior. ¿Cómo se llamaba ese surco que estaba acá? Intermedio posterior. Intermedio posterior, ¿no? Y que este intermedio posterior dividía a todo este cordón en dos fascículos, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Bien. Este ya es un corte más detallado. Cuando uno ve ya la médula, podemos ver, esta es tu fisura, ¿no? La fisura me va a identificar que estoy en la parte anterior. ¿Qué otro dato me ayuda que es anterior? El ancho de lo que es el asta, ¿no? Acá esta asta es ancha, ¿correcto? Y acá es una delgada, ¿no? Las posteriores son más estrechas, las anteriores tienen más diámetro. Ahora, al estar aquí, en esta parte anterior, me doy cuenta entonces que acá simplemente la fisura me va a dividir dos regiones. Como esta es sustancia blanca, se van a llamar simplemente cordones. Un cordón anterior izquierdo y un cordón anterior derecho. Nada más. Pero si yo me voy arriba, desde acá, muchachos, miren, eso que está arriba, ese es el surco posterior. Y ese surco, como ves ahí, lo va a delimitar aquí, va a dividir dos cordones posteriores. ¿Sí? Y acá, el asta posterior, su emergencia, su salida, va a estar determinada por el surco posterolateral. Posterolateral. Entonces ahora, si yo quiero delimitar un cordón posterior, ¿cómo está delimitado este cordón? Por el surco posterior y por el surco posterolateral. Todo esto me va a delimitar el cordón posterior. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que acá, ¿no? Surco posterior y esto sería un surco posterolateral en el otro lado. Ahora mira acá. Este surco, este cordón, perdón,
nuevamente está dividido por otro surco, que es el que estás viendo acá, ¿o no? Esto de acá. Ese surco es el de acá, ¿o no? Se llama Surco intermedio posterior. Lo que indica entonces que este surco me está dividiendo al cordón posterior en dos fascículos. Uno que es medial. ¿Cuál es el medial? El que está cerca a la línea media. O sea, si yo me voy acá, en el ejemplo, ¿este quién es? ¿Este es el surco posterior o no? Este es el surco posterior. Pero acá, este es el posterior lateral o no. Sí. Y el intermedio posterior es el de acá o no. Y este está dividiendo, a esto me refiero muchachos, miren acá. Este está dividiendo, como este es el cordón, ya lo dividí en dos. Entonces, esto de acá es un fascículo, ¿correcto? Y lo de acá, ¿quién es? Otro fascículo. ¿Sabe o no? Entonces, este es el medial, el que está cerca a la línea media. ¿Y este fascículo cómo se llama? Grácil. Grácil. ¿Y este señor de acá quién es? Uniforme. Uniforme. ¿Está bien o no? Y con otra terminología, grácil, ¿quién es? Bol. ¿Y el de acá quién es? Burdas. ¿Correcto? Y ahí aparecen esos dos fascículos, bol y burdas. ¿Correcto? Esos fascículos son los primeros que uno aprende. ¿Por qué? Porque la sensibilidad, cuando tú hablas de vías ascendentes, lo primero que tú aprendes es el tema de la sensibilidad. Y recuerda que la sensibilidad puede ser que exteroceptiva, que es la primera que uno aprende. ¿Y la exteroceptiva con qué va a estar relacionada? Con el tacto. Entonces, cuando tú me hablas de lo que es Merkel está relacionado con quién? Con el tacto. Entonces, todo lo que puede captar Merkel va a ser justamente direccionado por estas fibras, por Bol y Burdas. ¿Por qué? Porque Bol y Burdas, si alguien recuerda, vamos a ver un poco de eso, la sensibilidad, nos ordenamos acá, mira, la sensibilidad puede ser en este caso esteroceptiva. Y en esta sensibilidad esteroceptiva, ¿quién estaba acá? El tacto. Pero hay dos tipos de tacto, ¿o no? Claro, hay un tacto epicrítico, ¿sabían o no? O también llamado ¿qué? Fino o discriminatorio. Y también hay un tacto que protopático. ¿Sabían o no? ¿Cuál es el otro o la otra sensibilidad esteroceptiva que vemos acá? Dolor, temperatura. ¿Correcto? Dolor, temperatura. Entonces, esto de acá me ayuda a agrupar a estos dos. Porque así como hay una sensibilidad que va con el medio externo, también hay una que es con el interno. Y esa se llama propioceptiva. Y obviamente la propioceptiva es de dos tipos. Hay una propioceptiva que es consciente y hay una inconsciente. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, la de acá va a estar mediada por mecanorreceptores. Así es. En cambio, la propioceptiva está dada por quién? Por el uso muscular, ¿sí o no? Que obviamente son estructuras internas, pero también va a estar en los tendones, que va a estar el órgano tendinoso. ¿De quién? De Golgi. Órgano tendinoso de Golgi. Entonces, para ir ubicándonos acerca de lo que es la función de la médula. Pero como ves, sin anatomía, no la hacemos, muchachos. Ya, escúchame. Entonces, ya nos ubicamos que el cordón posterior tiene Golgi y Burdas, o grácil y cuticle. ¿Correcto? Bien. Ahora, habíamos ya definido quiénes eran los cordones laterales. ¿Estamos de acuerdo? Y los cordones anteriores.
Muy bien. Ahora, poco a poco, en paralelo, vamos a ir viendo quiénes son los responsables de cada uno de los elementos de la sensibilidad. Entonces, te estaba mencionando que el tacto está definido, tacto epicrítico, por poliburdas, por si acaso. Si me preguntan, ya saben que ellos son los que llevan esa información. El tacto epicrítico, el tracto discriminador. ¿Sí? Bien. Ahora, antes de salir. Y la sustancia gris, que como ya sabemos, está constituida por qué? Por axones. Esta sustancia está también dividida, está mapeada. ¿Y cómo se llama la división o el mapeo de la sustancia gris? Láminas de Rexel. Láminas de Rexel. Estas láminas de Rexel están graficadas en números romanos, del 1 al 10. ¿Ya? Pero acá, según la gráfica, las 6 primeras divisiones, las 6 primeras, ven acá, las 6 primeras, hasta aquí, corresponden, si tú te das cuenta, a todo lo que viene a ser que el asta posterior. ¿Está bien? Del 1 al 6, asta posterior. El asta anterior va desde el 7 hasta el 9, mientras que la periacueductal o peri, en este caso, acá, cerca del epéndimo, ¿sí? Vendría a ser el área 10. El área 10 está rodeando al canal del epéndimo, así se le llama el conducto central de la médula espinal, ¿te acuerdas? Por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces es el área 10 la que va a rodear a este área. ¿Ya? Bien. Y acá te preguntarás si lo que vemos en azul, lo que vemos aquí en azul no es otra cosa que la pía madre. Solamente que la pía madre, ¿ya? Que es la parte más, es la envoltura más interna de la médula espinal, ¿sí? No está suelta, sino que va a enviar unos sectos. ¿Te acuerdas de eso o no? Envías unos sectos para unirse a las paredes laterales de la columna, a lo que se le llama ligamento dentado, ¿no? Que son los medios de fijación de lo que viene a ser la pía madre dentro de lo que es la médula espinal, dentro de la columna lateral. Bueno, aquí ya lo vemos más bacán. Entonces, cuando uno quiere hablar acerca de las vías, tengo que ubicarme primero en anatomía, que acá debo separarlo para no olvidarme. Miren acá, así ven, acá lo vamos a ver en paralelo. Esta mitad, que sería la mitad izquierda, esto vendría a ser en este caso las vías descendentes. ¿Correcto? Ya sabes tú que las vías descendentes se les conoce como las vías que motoras. Y la parte derecha vendría a ser en este caso las vías ascendentes. Entonces me voy ubicando para poder ir identificando quiénes son los elementos que voy a encontrar acá. Lo que esté en verde ya no te puedes olvidar, ¿no? Porque ya, ¿en qué cordón estamos? Cordón posterior. Y tengo dos, ¿no? Ya sabes que el medial, el grácil. ¿Y el de acá quién es? Cuneiforme o poliburdas. En verde ya lo sabes. Y que esos dos están relacionados con quién? Con el tacto fino, el tacto epicrítico. Pero tengo además otros que vas a ver acá en color amarillo, en este caso, ¿no? Color, sí, amarillo vamos a poner. Estos que ves acá son los llamados tractos espinotalámicos. Lo vimos en la primera lámina cuando estábamos revisando. Hay un espinotalámico anterior, ¿estamos de acuerdo? Y hay un espinotalámico lateral. ¿Correcto? Entonces, nos ubicamos acá. ¿Quién es el responsable del dolor y la temperatura? Porque son los dos, van juntos acá. Hablan. Y acá estamos hablando de quién? Del fascículo, ya sabes, le puede llamar fascículo, o le puede llamar tracto, o le puede llamar as, ¿no? Sinónimos.
¿Fascículo qué? Espino talámico, ¿qué? Lateral. Así es. Espino talámico lateral. Correcto. Él es el responsable del dolor y la temperatura. Y obviamente, al ser del dolor, tiene que ver con qué? Con nociceptores. Y la temperatura, con termorreceptores. ¿Estamos de acuerdo? Termorreceptores. Y obviamente nos falta uno, ¿no? El anterior. ¿Dónde está el anterior? Acá, ubícate. Acá. El tacto protopático. Correcto. Y eso va a estar relacionado con el fascículo, entonces, habla. Espino talámico anterior. ¿Sí? Espino talámico anterior. Acá. Ya lo tenemos. Y me falta lo que está en celeste, que es los espinocerebelosos, anterior y posterior. En este caso, ambos van a estar relacionados con la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Entonces acá es el fascículo espino, su mismo nombre lo dice, ¿no? Espinocerebeloso. La primera frase, espino. ¿Qué sería? Medulloespinal, ¿no? Que va hacia el cerebelo, ¿no? Vía ascendente. Pero acá van a ser los dos, anterior y posterior. Los dos, anterior y posterior. ¿Quién falta? ¿Quién sobra ahí? ¿Quién todavía no lo hemos definido ahí? Consciente. Quiere decir entonces, oye, pero acá ya no falta nada, ¿no? Porque ya lo hemos aclarado. Espérate. Lo que pasa es que acá se repite. Alguien más de los que hemos mencionado también cumple con esa función propioceptiva consciente. ¿Y quién es? Goldberg. ¿Ya? Entonces, ya lo tienes aclarado a las vías ascendentes. Las vías descendentes todavía no las mencionamos. Aquí vamos a ver otro esquemita sobre esa parte. Tranquilo. Mira acá. ¿Tienes ahí otra lámina? Más bacán todavía, ¿no? Más chévere. Entonces aquí igual, ¿no? Está dividido, ¿ya? Igual, con la presencia justamente de los... Siempre empieza en tu estudio por Goldberg, porque son los primeros que se identifican de una manera más sencilla, ¿correcto? Y no olvidar que siempre el grácil es medial y cuneiforme el lateral. Un detalle nada más. Yo te acabo de mencionar, no te olvides, ¿no? Te acabo de mencionar que cuando yo digo fascículo, estamos hablando de ¿qué? De axones, ¿correcto? Sin embargo, cuando veamos las llamadas sinapsis, vamos a ver que las sinapsis se dan desde el cuerpo neuronal. Entonces la pregunta es, si los fascículos, ¿está bien? Goldberg están en la médula espinal, ¿dónde están sus cuerpos neuronales? La respuesta es ¿están en la médula o no? ¿Están en la médula o no? Cuando veamos las vías, es ahí donde te puedes confundir. Porque normalmente va a decir, pero ¿por qué en esta vía que el doctor nos explicó, por ejemplo, la vía del tacto, ¿no? La vía del tacto epifítico, ¿por qué no va a la médula? Si se supone que ahí está Goldberg, vuelvo a repetirte, Goldberg sí, pero el fascículo, los axones. Y yo te estoy hablando del núcleo. ¿Dónde están los núcleos?
Bulbo. Más arriba, ¿cierto? Más arriba, claro. Bulbo aquí. Aquí vamos a ver la ubicación exacta, ¿ya? Pero es ahí donde normalmente se hace la sinapsis, ¿ya? Miren acá. Entonces, para este lado ya se mencionaba, repetimos, aquí vamos a encontrar justamente a todo lo que es la vía ascendente, ¿no? Pero en la vía descendente, para ir un poco ubicándonos, recuerda que aquí vamos a encontrar al famoso haz piramidal. Y el haz piramidal se le conoce como córtico espinal. Córtico, ¿qué es córtico? Corteza. Y espinal es médula, de arriba hacia abajo, es descendente, ¿no? Córtico espinal. Entonces, a ese haz córtico espinal también hay un lateral y también hay un anterior. Como puede ver acá, mira el dibujo, arriba, grande, está el lateral, todo esto, y acá, en este color fucsia, está el anterior. El lateral, que es el más grande, a él se le conoce como la famosa vía piramidal, ¿correcto? La vía piramidal. Y la vía piramidal es la vía motora, pero es la vía motora voluntaria. Y así como hay una vía piramidal, también habrá una vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal regula el movimiento. Cuando una persona llega a la consulta, ¿sí?, y llega con un temblor de manos que no lo puede controlar, yo sospecho de ¿qué? De un Parkinson. ¿Pero tengo un examen a la mano? No. ¿Piensas que clínicamente es? Eso es un descarte, ¿correcto? Pero yo tengo que ponerle un diagnóstico que califique a ese paciente. Y simplemente se llama un síndrome de la vía extrapiramidal. Es decir, un paciente que está llegando con un temblor o puede tener una alteración de la marcha, ¿correcto? Pero simplemente yo estoy sospechando, tú haces al toque pero no es algo clínico, pues. Es como cuando alguien viene, ¿no es cierto?, con los ojos salidos, ¿sí?, con una tubefacción acá, sobre todo si es mujer, entre los 20 y 40 años, con cierto temblor, con ansiedad, ¿correcto?, con sudoración, con presión alta, y todos dicen, ese es un hipertiroidismo. ¿Tiene la clínica de hipertiroidismo o no? Sí. ¿Pero qué necesito para saber que tiene hipertiroidismo? Un dosaje de T3 y T4. Si no tengo ese examen, no es hipertiroidismo. ¿Y eso cómo se llama? Se llama una tirotoxicosis. Eso sí es. Se viene acá, ¿no? Me duele acá, náuseas, vómito. Ya, cálculos en la vesícula. ¿Qué tiene eso por de qué? Eso es un cólico biliar. Mientras no tenga un resultado de ecografía, no es cálculos en la vesícula. ¿Correcto? Entonces, para que aprendan un poco a entender que los diagnósticos se tienen que nombrar por su nombre y no por lo que yo creo. Muchos diagnósticos necesitan un apoyo de imagen o de laboratorio, ¿ya? Entonces aquí vamos a estudiar todavía, falta, pero ya te voy adelantando que en la parte descendente hay una vía piramidal, que es el córtico espinal, y hay una vía extrapiramidal. ¿Cuándo se llama extrapiramidal? Cuando viene de un lugar diferente de la corteza. Si viene de la corteza, córtico espinal. Si viene del núcleo rojo, ¿alguien se acuerda dónde se encontraba el núcleo rojo o no? Mesencéfalo, ¿sí? Rubro espinal, ¿correcto? ¿Te das cuenta? Viene de otro lugar, no viene de la corteza cerebral. En este caso, viene del vestíbulo, ¿no es cierto? A nivel de lo que viene a ser ¿qué? La zona vestibular, ¿dónde la encontramos? En la protuberancia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar otros nombres. Aquí también está el tectoespinal,
el retículo espinal, es decir, otras zonas que no es la corteza, pero que van a llegar a la médula, no te olvides, para regular el movimiento. ¿Ah? Vamos avanzando. Cuídense. Ese esquemita, ahora para ir viendo ya las vías somatosensoriales, me permite identificar lo que yo ya te había estado mencionando hace rato, ¿no? Entonces miren acá, aquí están tomando como punto de referencia un receptor. Pero, ¿qué receptor? En este caso, por el ejemplo y por la forma como se están planteando, debe ser un receptor, en este caso del dolor. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, un nociceptor. ¿A dónde va esta información? Como puede ver, si tomamos como referencia la médula espinal, ¿qué hemos dicho? Que acá las astas de mayor ancho son las anteriores y las más delgadas son las posteriores. De acuerdo a esta información, está llegando al asta posterior. ¿Sabemos o no? Al asta posterior. Pero ¿exactamente a dónde? Al cordón posterior. ¿Y quién está en el cordón posterior? Bolígrafo. ¿Correcto? Está llegando ahí. Solamente que acá el detalle de estas dos es el siguiente, ¿no? Quiero que veas lo siguiente. Mira, si queremos ahora precisar la ubicación, mira, desde las vías superiores están en esta parte azul. Ahorita hacemos una diferencia. Y desde las vías extremidades superiores en azul. Y las superiores en azul. Y las inferiores en rojo. Entonces, al estar juntas aquí, quiero que veas, quiere decir entonces que las que son mediales, ¿no? O sea, las que están en relación a quién, a Gracie, ¿está bien o no? Van a provenir ¿de dónde? De las extremidades inferiores. Acá. En cambio, lo que es más lateral, que va a ser quién? Cuneiforme, ¿no es cierto? O burdas, van a estar en relación con las vías superiores. Ese patrón va a ser ascendente. Es decir, hay una parte medial y una parte lateral. Las más inferiores van a ir por la vía medial y las más superiores van a ir por la vía lateral. Pero siempre en este caso acompañados al mismo cordón. Ahora escúchame. La sinapsis, ¿dónde se está haciendo? Date cuenta que acá están subiendo, ¿va? Están en médula por la forma. Pero acá ya no hay ningún ala de mariposa. Acá ya no hay médula. Entonces acá ya veo dos cosas en amarillo, ¿no? Bueno, hay varias acá, pero en este caso, ¿a quién se está refiriendo esto? A los núcleos. Eso es lo que te decía. ¿Núcleos de quién? De Bolígrafo. Por eso la respuesta era eso. Los núcleos se encuentran ¿dónde? En el bulbo raquídeo. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerda que el bulbo tiene una cara anterior y una cara posterior. ¿Estamos de acuerdo, no? Así que hay que tener cuidado con esa parte para definir. Hay una imagen donde se puede ubicar, pero está en la porción inferior de esta parte del bulbo. Además, hay que recordar que en el bulbo y la protuberancia, ¿quién está entre el bulbo y la protuberancia? Ahí hay una cavidad de forma romboidal. ¿Cómo se llamaba? Cuarto ventrículo. Por ahí para que te vas ubicando. Cuarto ventrículo. Ahora mira acá. Mira. Después de haber llegado a los núcleos boliburdas o cuneiformes, mira el dibujo. ¿A dónde se va? ¿A la parte media o no? Y mira lo que dice acá. Mira acá. Mira acá. En esta parte media, ¿qué es lo que está ocurriendo? Decusación. Pregunta, ¿cuántas decusaciones tenemos en el sistema nervioso? Te olvidaste ya. ¿Cuántas decusaciones hay? ¿Cuántas decusaciones, muchachos, hay? Dos. ¿La más conocida cuál es? La decusación piramidal. Que tiene que ver con las pirámides, ¿no? Ya, pero la parte motora, olvídate. ¿Cuál es la otra? Dorsal del menisco mediano. Deposición del menisco. El meniscal. La piramidal tiene que ver con el movimiento. Por lo tanto, es una decusación motora.
¿Sí? Ya te diste cuenta, ¿no? ¿Cuál es la otra que falta? La deposición ¿qué? Sensitiva. Sensitiva. ¿Y quién hace esa deposición sensitiva? Si en la motora se decusan las pirámides o los haces piramidales, acá ¿quién se va a decusar? Los lemniscos. No te olvides. Entonces acá va a haber una decusación de los lemniscos. Y acá justamente ya aparecen los nombres, ¿no? Los llamados lemniscos mediales. ¿Y dónde están los lemniscos mediales? En el tronco cerebral. ¿Quién forma el tronco cerebral? Bulbo, protuberancia, mesenterio. Correcto. Por eso es que acá, en la porción superior del bulbo, mira acá, encuentras lemnisco, aquí en el puente o protuberancia, lemnisco, y a nivel del mesencéfalo, lemnisco. ¿Está bien o no? Entonces los vas a encontrar. Pero mira lo interesante. ¿Qué pasa con los lemniscos con su ubicación? Su ubicación de ser ¿qué? Medial, ¿sí o no? Poco a poco se va lateralizando, ¿o no? Por eso te decía que ese patrón va continuando, ¿sí? Y finalmente, ¿a dónde está llegando ya sea el rojo o el azul? ¿A dónde están llegando? ¿Dónde van todas tus sensaciones? ¿A dónde van? ¿A qué parte de tu cuerpo van? Al corazón vas a decir. No, enfermo, ahí no va. ¿A dónde van tus sensaciones? Al hígado, tampoco. Al tálamo, oye, al tálamo. Ahí van tus sensaciones. Pero todas, ¿quién no va a ir? ¿Qué sensación no va al tálamo? No te olvidaste ya. ¿Qué sensaciones tienes? Táctiles, ¿sí o no? ¿Qué más? Auditivas, ¿sí o no? ¿Qué más? Amorosas, no. Olfatorias, ¿qué más? Visuales, ¿qué más? Gustativas, ¿está bien? Y obviamente las táctiles son las que tienen más variedad. Entonces, las respiratorias o las olfatorias en este caso son las que no pasan por el tálamo. Todas van por el tálamo, ¿sí? Excepto. Ahora, ¿a dónde están yendo? Al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí está llegando. Y luego, mira, date cuenta, la primera neurona, a ver, ubica la primera neurona. Aquí está. ¿Qué es esto, no? ¿Sí sabes qué es esto, no? Muchachos, ¿qué es esto? Un dedo vas a decir. No, acá está la neurona pseudomonopolar con su extremo que tiene dos raíces, una periférica y una central. ¿La central a dónde está yendo? Está yendo al núcleo, ya sea de Golgi-Burdas o no. Muy bien, esa es la primera neurona. La segunda neurona parte de Golgi-Burdas, pasa por la decusación y va por todo el lemnisco, ¿saben o no? Y termina ¿dónde? En el tálamo. Esa es la segunda neurona. ¿Y la tercera de dónde va? Desde el tálamo hasta dónde? Arriba está. Hasta la corteza. Hasta la corteza somatosensorial primaria. ¿Qué número es? Bueno, en el orden exacto se llama 312, ¿no? 3 igual 1, 2, 3, 2, 2, 3, se va a poner a sumar esta hora. 312, el área somatosensorial. Esa es la vía, pero ¿de quién estamos hablando? La vía del tacto, ¿correcto? Pero ojo, la vía del tacto, ¿por qué la vía del tacto? ¿Cómo sé que es la vía del tacto? ¿Por qué? Porque ha tenido como punto de intersección Golgi-Burdas. ¿Está bien o no? Y como es de Golgi-Burdas, definitivamente aquí tiene que ver Golgi-Burdas con el tacto epicrítico. ¿Correcto? Con el tacto epicrítico. Vayamos a la siguiente imagen. Aquí, clarito, no te puedes olvidar. ¿Qué estamos hablando acá? Nociceptores. ¿Está bien o no? ¿Y qué es un nociceptor? ¿Qué capta? Dolor. ¿Cierto? Ahora, el dolor igual está viajando
como ves, ya sea por una extremidad, ya sea la superior o inferior o no. ¿Quién lleva el dolor dentro de las vías? Espinotalámico lateral. ¿Correcto o no? El espinotalámico lateral. Por eso es que está yendo a este cordón, ¿o no? ¿Sí? Está por el espinotalámico lateral. ¿Y a dónde va la neurona? Habla. ¿A dónde está yendo? El espinotalámico lateral, míralo. Está yendo al tálamo. ¿Está bien? Igual. Oiga, el tálamo está yendo ¿a dónde? A la corteza somatosensorial. Alguien dirá, pero ¿por qué algunas van directamente a la corteza? En este caso a la corteza cerebral, ¿no? Es decir, hay que recordar que la vía, después de llegar a la corteza somatosensorial, tiene que emitir una respuesta, ¿cierto? Es como si te sacaran un alfiler a la piel y lo que tienes que hacer es un mecanismo de retirada, pero esa es ya la respuesta como arco reflejo. Pero esta es la vía, ¿cómo va? Entonces aquí la vía también es una vía ascendente, una vía somatosensorial, pero esta es del dolor y que es llevada por el espino talámico lateral. Mientras que la de acá tiene que ver con qué? Con el tacto, ¿no? Con el tacto fino. Y en este caso está llevado por qué? Por Golgi. ¿Correcto? Entonces es importante que en una vía tú aprendas a reconocer quiénes son los que participan dentro de ese proceso. Bueno, ahí está un poco para ilustrar que cuando llega, por supuesto, recordemos que el tálamo es un órgano, en este caso, es un núcleo central y que tiene diferentes regiones. Como hemos visto, este tálamo a su vez tiene núcleos, ¿no? El que hemos visto, el núcleo ventral posterolateral, es parte de este tálamo. Y que a través de neuronas, que en este caso se llaman neuronas tálamo-corticales, ¿se entiende, no? Tálamo, y como van a la corteza, corticales. Van directamente a hacer una respuesta, ya sea a nivel de la corteza somatosensorial o cuando regresan vienen desde dónde? Desde el área 4, el área motoria, en este caso de Broca. ¿Ya? Bien, ahora vamos un poco nuevamente detallando. Te estaba diciendo que estas neuronas tienen una organización y como puedes ver acá, tienes acá el esquema de la médula espinal y que por dentro ya sabes, perdón, de la columna y que por dentro está la médula. Al ver los diferentes cortes, me doy cuenta que mientras más craneal, mientras más arriba estamos, el diámetro es más ancho, ¿sí? Y eso lo puedes ver, por ejemplo, cuando tú comparas el agujero vertebral del atlas, ese agujero es bien ancho. No hable de cuerpo vertebral, sino del agujero vertebral. Mientras que en la parte más inferior es más estrecho. Por eso es que la porción más caudal tiene la médula más pequeña, ¿correcto? Son las porciones más pequeñas. Entonces acá, por eso te refiere, ¿no? Que acá en las sacras son más mediales, están estrechas acá, mientras que arriba son más laterales. Y acá está lo que yo te decía, ¿no? Esta imagen seguramente lo recuerdas. Este es un corte de ¿quién? Del tronco cerebral. Acá está la protuberancia, perdón, el bulbo, la protuberancia, y arriba está el mesencéfalo. Esta es una vista posterior. Y en la vista posterior, para no olvidarnos, ubiquémonos en la imagen para no trasladarlo. Yo estoy viendo esa imagen desde acá, desde atrás, y acá estoy viendo el surco, ¿no? El surco posterolateral, surco posterior, los posterolaterales y los intermedios, ¿o no? Entonces, al mirar desde esta zona, yo debería estar viendo los fascículos. Entonces, aquí se puede ver, ¿no? Mira, este es el surco posterior y este es el intermedio posterior. Miren, aquí hay dos. ¿Estos dos quiénes son? Grácil y cuneiforme. ¿Pero qué? Los fascículos. Una vez que asciendo, ya entro al territorio del bulbo. Pero como puede ver, arriba
van a dilatarse. ¿Estamos de acuerdo o no? Van a dilatarse. Entonces, al dilatarse, ya no se van a llamar fascículos, sino, ya te olvidaste, ¿eh? ¿Cómo se llaman estas dilataciones, muchachos, que están aquí? Bueno, Justo dentro de esa clase. tuberculosis. Entonces aquí viene el axón y aquí están los cuerpos neuronales. Por eso se están dilatando. Nada. Tubérculo grácil y tubérculo cruciforme. Tubérculo. Te quiero ver hoy día cuando estaba de WhatsApp en esta manera, para que no te olvides. Tubérculo así. Te van a bloquear tus amigos. Bien, ahora seguimos. Ven acá. Y mira, acá en esta parte cerebral se cumple otra situación interesante, ¿no? Se supone que acá, ustedes conocen esta imagen. Mira, lo que estamos viendo en color celeste, muchachos, lo que estamos viendo en celeste, ¿qué viene a ser? El área motora, correcto. El área motora, ¿sí? Date cuenta que, a ver si nos, imagínate que va a un 3D, ¿no? Lo que está hacia acá sería lateral, ¿está bien o no? Y lo que está más hacia el medio, medial sería, ¿está bien o no? Mira, ¿quién está en la parte medial? ¿Quién está en la parte medial? Los miembros inferiores, ¿está bien o no? Y en la parte lateral, ¿sí o no? Más hacia afuera, los miembros superiores. ¿Qué habíamos dicho en la imagen de las vías ascendentes? Habla. ¿Con quién se relacionaba grácil? Con los miembros. ¿Con qué extremidades? Inferiores. O sea, las inferiores son mediales, ¿está bien o no? Y las superiores, laterales. Y mira, desde la médula, pasando por el tronco cerebral y llegando hasta la corteza cerebral, se cumple ese criterio. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nos indica que si una persona ha sufrido un traumatismo, correcto, se ha caído, ha tenido un accidente, no sé, y empieza a tener parálisis de miembros inferiores, significa entonces que el hematoma o la lesión que está teniendo a nivel craneal es que medial. ¿Estamos de acuerdo? Te ubica rápidamente. Entonces, la topografía de esta parte es importante para poder reconocer los diferentes patologías que pueden haber. Bueno, ahí está la sensibilidad termoalgésica. El receptor debe ser un termorreceptor o un nociceptor, que como puede ver va a ir a dónde? Al ganglio posterior, la raíz periférica, la raíz central. ¿Y por qué va por este lado? ¿Por qué va por este lado? Ya salió la imagen, ¿no? Por el lado espinotalámico lateral. Y obviamente lateral, como hemos dicho, ¿a dónde va? Al tálamo, al núcleo ventral posterolateral. Y del núcleo ventral posterolateral, ¿a dónde se va? ¿Por qué se nos sale la diapositiva allá? ¿A dónde se va? Al área somatosensorial 312. Esa es la termoalgésica. Aquí tenemos la protopática.
¿Quién llevaba la sensibilidad trombofática? El espinotalámico anterior, correcto, el anterior. Por eso la ubicación, ¿no? Siempre en esa parte, ¿no? Igual, va a ir siempre al mismo núcleo, por eso es el núcleo más importante del tálamo, donde van a ir todas estas estaciones, igual a la corteza, en este caso 312, ¿correcto? 312. Aquí tenemos a los espinos cerebelosos, y como ya sabemos, los espinos cerebelosos, ¿con qué se relacionan? Con la sensibilidad que propioceptiva, inconsciente, ¿correcto? Propioceptiva, inconsciente. Normalmente, cuando existen lesiones profundas a nivel del tendón o a nivel del músculo, se pueden llevar a cabo este tipo de vías, ¿no? Claro que en este caso, como ves, no va a ir a dónde, a la corteza. En este caso está llegando primero a dónde, a lo que es el cerebelo, ¿no? Al cerebelo, para poder hacer en este caso el procesamiento de la información. Bien, vamos avanzando un poco, muchachos. Puede ser otro, el posterior, similar a esto, ¿ya? Bien, entonces, resumiendo ya las vías que ya hemos revisado, acá podemos ver que justamente el lemnisco medial, ¿para quién era el lemnisco medial? Para Gol y Burgess, ¿te acuerdas o no? Para Gol y Burgess, porque justamente los dos van a unirse en la porción inferior del bulbo, forman el lemnisco y luego se van a ir separando, ¿cierto? Se van a ir siendo más laterales durante todo el tronco cerebral. Siempre va a pasar por ¿dónde? Por lo que es el tálamo y finalmente van a terminar a nivel de la corteza en la área, en este caso 312 de la corteza parietal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí van a terminar, en este caso, polígonos. Lo que yo te mencionaba, ¿no? La información consciente e inconsciente está dada en este caso, la inconsciente a través de los espinos cerebelosos anterior y posterior, y la consciente relacionada en este caso con Gol y Burgess, ¿no? Para este caso. Ahora, perdón. Decía acá, cuando hablamos ya de los diferentes, en este caso, sistemas, cada uno de ellos va a tener un tipo de fibras. Ojo, las fibras, en este caso, pueden ser A alfa, A beta, que son las de mayor velocidad. Pero también nos vamos a encontrar que hay las A delta, que son las de más baja velocidad, y también vamos a encontrarnos con las fibras C. ¿Ya? Las fibras C normalmente son las que están relacionadas en las llamadas interneuronas, es decir, a nivel de lo que une, en este caso, ambos hemisferios cerebrales. Pero normalmente las vías motoras, ahí vamos a encontrar aquí A alfa y A beta. Es con la letra A. Mientras que en la sensibilidad nos vamos a encontrar con las A delta y con las fibras C. ¿Ya? Las primeras son las que obviamente se dirán, pero ¿por qué tienen mayor velocidad? Porque son fibras mielinizadas, ¿correcto? Mielinizadas. Mientras que las otras deben ser fibras normalmente amielinizadas, ¿no? Eso marca un poco la diferencia. Otra cosa importante que vemos acá es que la sensibilidad, muchachos, cuando uno habla de un receptor, tiene que ver con algunas magnitudes, ¿correcto? Es decir, no es que se presente un estímulo y se desencadene una respuesta. El estímulo, escúchame bien, va a tener como característica principal, primero, que tenga una amplitud. Es decir, no es lo mismo que yo sienta una presión, mira acá, que yo sienta una presión, a que yo sienta una presión. ¿Estamos de acuerdo? Lo que indica entonces que la amplitud va a desencadenar una respuesta, ¿correcto? Después vamos a ver la localización. ¿Cómo sabes tú que una persona tiene un dolor, por ejemplo, a nivel de la rodilla? ¿Cómo se sabe que el dolor es a nivel de la rodilla? Muy sencillo. ¿Por qué? Cuando llega, me explico acá, este es un axón, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos el receptor. Miren ahí. Este axón se caracteriza ¿por qué? Porque presenta, ¿te acuerdas de la clase pasada, no? ¿Cómo se llamaba esto de acá? La vaina de mielina. Sí, pero esto de acá, ¿qué es?
Habla nodos de RAM. Así es. Deben de saber que todo esto está dentro de una estructura. El primer nodo de Ramjet está encapsulado y la mayoría de receptores son encapsulados. Entonces, cuando tú estimulas a un receptor, el primer nodo de Ramjet es el que va a desencadenar una respuesta. Entonces se va a formar una onda, pero pequeñita, ¿correcto? Y en la medida que el estímulo persista, se forma la siguiente onda. Y si esto sigue persistiendo, se forma la siguiente onda. ¿Correcto? Entonces se empieza a generar una misma respuesta. Eso se llama potencial de acción, que lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, un receptor, para desencadenar todo lo que estamos viendo, necesita tener características. ¿Cuáles? Intensidad, amplitud, duración, localización. No es una sola característica, sino varias características para poder desarrollar. ¿Qué pasa cuando tenemos una persona que es diabética? La persona que es diabética hace muchas veces neuropatía. Y en la neuropatía va a haber afectación de receptores. ¿Correcto? El receptor no va a captar el estímulo. Y de repente es un estímulo de dolor. Se dice que el dolor bueno, esa palabra, ¿no? Que bueno va a tener el dolor, ¿no? ¿Cómo va a tener el dolor? Ustedes masoquistas, ¿no? Le llaman dolor bueno al dolor agudo. O sea, hay un estímulo y el dolor se presenta. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor, hay la retirada. ¿No es cierto? Claro, eso hablando fisiológicamente, ¿no? Porque hay gente que le ponen el estímulo de dolor y sigue ahí, ¿no? Ya ese masoquismo, ¿no? Un poco para comparar. Entonces, lo normal es la retirada, o sea, sacar la parte del cuerpo de ese estímulo, ¿correcto? Lo normal. Pero también existe el dolor crónico. Y ya un dolor crónico ya es algo patológico. Entonces ahí ya hay una alteración de las características de un receptor. Alteración de las características de un receptor. Bien, seguimos. Y ahí está lo que te mencionaba, ¿no? Ya no lo volvemos a repetir, porque eso ya estaba escrito, está mejor en esta diapositiva, ¿no? Acá, las dos sensibilidades, ¿no es cierto? Ese resumen que hemos visto. Bien. Y acá están las vías, ¿no? Y en estas vías, ya nos ubicamos más chévere, tenemos dos ejemplos. En la primera, date cuenta que tenemos que, este es otro término, todavía no hemos mencionado. ¿Con quién se relaciona el receptor libre? También llamado terminación libre. También llamado nociceptor. Dolor, puede salir dolor. Algo te está pasando hoy día, ¿no? El calor, doctor. La onda, ¿cómo se llama? La onda Kelvin que ha entrado ahí a todo el lugar de la costa peruana. Ven acá. El receptor libre o nociceptor, obviamente que está a nivel de la piel, va a captar el estímulo y nuevamente, ¿no? La neurona, ¿cómo se llamaba? Pseudomonocular, su raíz periférica, capta, lo lleva por el cambio de dos saltos, cosa que está acá, y va a ir a dónde? A la parte posterior, ¿cierto? Y ojo, esto de acá va a ir y va a cruzar, ¿por qué? Porque esto de acá, que viene del dolor y la temperatura, va a buscar a dónde? Va a buscar su núcleo, ¿no es cierto? Y su núcleo, como pueden ver ahí, ¿a dónde está yendo? Aquí, ¿no? Miren. Lateral. ¿Todo esto quién es? El haz espinotalámico lateral, ¿no es cierto? ¿Y a dónde está yendo? Acá ha hecho su sinapsis, ¿no? ¿Y a dónde está yendo esto de acá? ¿A dónde? Al tálamo. ¿Cómo se llama esa parte del tálamo? Te olvidaste ya. Núcleo
ventral posterolateral. ¿Han tenido clase no? ¿Qué almorzamos? Ahí ponga el reto. Ya, mira acá. Al núcleo ventral posterolateral y va a ir a dónde? A la corteza, en este caso, somatosensorial. Primera neurona, receptor hasta el asta posterior. Segunda neurona, asta posterior, va por dónde? Por el haz córtico, perdón, espino talámico lateral hasta el tálamo. Y la tercera neurona, a través de las neuronas talamocorticales, ¿no es cierto? Desde lo que es el tálamo hasta la corteza presuntuosa. Si vemos ahora el otro estímulo, miren acá, este estímulo, cuando vemos esto de acá, ¿no? De esta forma, ¿no? En espiral, ¿no? Parecen los ojos, ¿no? Del muñeco de Bob Macabro, ¿no? Mira acá. Entonces, ¿se han visto esta vaina, no? Mira acá. Son 8 ediciones, ¿no? Muchachos, tienen acá. Fanático, ¿no? Mira. Ya. Va también por la neurona pseudodipolar, pero desde un uso muscular, o sea, desde la sensibilidad propioceptiva consciente, ¿correcto? Va y llega obviamente a dónde? Va a tener que ir, no hace sinapsis acá, mira bien, la sinapsis lo está haciendo ¿dónde? ¿Ah? ¿Quién es este de acá? ¿Quién es? Gracie, correcto. Este es Gracie, ¿correcto o no? Ahora pregunta, ¿y si es Gracie, de qué extremidad está llegando? Inferior. ¿Y por qué inferior? Porque hemos dicho que las inferiores son más mediales, ¿no? Si fuera burda sería laterales y sería extremidad superior. Olvídate para el examen, ¿ya? Acá. Entonces, recién la primera neurona está llegando al bulbo, ¿correcto? ¿Porción superior o porción inferior? Porción inferior. Ya te está recuperando, ¿verdad? Y la segunda neurona va desde dónde? Desde el núcleo, en este caso Gracie, nuevamente, ¿no? Hasta el tálamo. ¿A qué núcleo? Ventral posterolateral. Ya vamos a otro estado de WhatsApp, ya van dos ya. Ventral posterolateral. Y luego va a ir a dónde? A la corteza somatosensorial. Correcto. Entonces acá tienes dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos de vías sensitivas, pero llevado en este caso por un fascículo diferente, ¿ya? Por un fascículo diferente. Ahora acá es en este caso para hacer en este caso una comparación. Hemos dicho que los 4 mecanorreceptores, ¿cuáles eran los 4 mecanorreceptores? Meissner, Merkel, Ruffini, Pacini, los 4. Pero tienen en este caso funciones distintas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Meissner, hemos dicho que acá es una vibración, ¿ya? Es una vibración lenta. En cambio, Pacini es una vibración, en este caso, profunda. Entonces, eso va a estar determinada, en este caso, por la frecuencia. Suena un poco raro eso de ahí, ¿no? Pero deben saber, ¿saben lo que es frecuencia? Mira acá. ¿Ustedes se acuerdan cuando han estudiado física? No se acuerdan de física. Muchachos, miren acá. En física o en química se estudian ondas electromagnéticas, ¿ya? Y en una onda electromagnética, la distancia, esa parte superior se llaman crestas, la distancia que hay entre dos crestas se llama lambda, ese símbolo. Y lambda es longitud de onda, la distancia entre dos crestas. Lambda es la inversa de la frecuencia. Lo que quiere decir entonces, ahora sí lo vemos, que a mayor longitud, menor frecuencia. ¿Correcto? Acá se usa el vibrativo. Si dice menor frecuencia, significa que tendrá mayor longitud. ¿Correcto? Y Pacini normalmente lo vamos a encontrar ¿en dónde? En las extremidades. Y obviamente hay una mayor longitud, ¿o no? ¿Se entiende, no?
En cambio, Meissner, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los complejos de los dedos, ¿no? Porque está relacionado también con el tacto. Entonces ahí es la menor frecuencia. Entonces, en este caso, como ves, ambas van por los cordones posteriores de la médula. Pregunta, ¿y a quién se están refiriendo cuando dice cordones posteriores? ¿A cerrar? Golibulas. Correcto. Entonces, todo lo que estamos hablando de esta sensibilidad mecanoreceptores tiene que ver básicamente con el tacto. Y ya sabes que el tacto, golibulas, ¿no? Golibulas. Bueno, ahí podemos ver un poco las características de cada uno de ellos. Como pueden ver, algunos son localizados. Claro, ¿quién es más localizado de todos? Se nota clarito, ¿no? ¿Quién es el más localizado de todos? Merkel, ¿no? Por el color y porque está bien definido, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque Merkel está relacionado con el tacto directamente y el tacto epicrítico, ¿no? Acá es una vibración lenta, pero acá te das cuenta que tienen que ver con presiones, los dos, con presiones. Y como son compresiones, son áreas más grandes, no están casi definidas. Por eso de aquí que vamos a ver la práctica, que vamos a retrasar unas semanas con la práctica, ¿qué pasaría, no? Si te colocan una manzana en las manos y estás con los ojos vendados, lo vas a identificar rápidamente, ¿no? Pero que te pongan una manzana en la cara, a ver, identifican qué es manzana. No se puede, ¿cierto? Que te la pongan en el codo, a ver si es manzana. No. Entonces, la importancia de saber reconocer a través del tacto, pero obviamente no en las manos, no en los pies, porque los pies también pueden ayudar, pero mientras más la ubicación sea más extensa, es más, el tacto es más protopático, es burdo, ¿estamos de acuerdo? Pero mientras más localizado sea, es epicrítico, ¿estamos de acuerdo? A eso se refiere cuando se habla acerca de esa terminología. Ahora aquí, con lo que vemos acá, es un poco el juego, es decir, oye, yo lo tengo identificado por mecanoreceptor uno por uno, pero ¿qué pasa si yo los voy a combinar a estos mecanoreceptores? Como ves acá, si mezclas Merkel y Ruffini, la presión es constante. Merkel y Ruffini. ¿Por qué? Porque en el caso de Merkel era tacto, pero Ruffini tiene que ver con vibración profunda. ¿Correcto? Por eso es que en este caso es una presión constante. Es decir, sabes dónde está y sabes la intensidad. Yo empiezo a presionar, ¿estamos de acuerdo o no? Entonces en esos casos ya sé que hay una localización definida, pero además ya sé la presión. Y cuando tú combinas Meissner y Pasini, es un hormigueo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es en este caso tan definido, es un hormigueo. Como lo que pasa cuando una persona, ¿no? Ponte, ¿no? Duermes, ¿no? En esta posición, ¿no? Y te levantas con el brazo porque ya no lo sientes, ya no. Entonces ahí por una compresión nerviosa vas a sentir este hormigueo, ¿no? O en el caso cuando cruzas las piernas, ¿cierto? Claro, en la chica, ¿no? Porque un hombre que cruza las piernas ya así que no me digas que tengas hormigueo porque ya tienes un problema de mecanoreceptores. Mira acá. Bien, seguimos. Mira acá. Entonces, ya hemos visto la sensibilidad vibratoria. Ahora vamos viendo la dolorosa. En esta de acá vamos a ver que está, en este caso, acompañada de un neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, el tema del glutamato y la sustancia P son las que normalmente se relacionan, las que se van a liberar cuando ocurra este tipo de dolor. Y como puede ver, te había hablado de ese dolor bueno, ¿no? Que de bueno no tiene nada, pero es el agudo, porque es de inicio, que me informa que hay una lesión inicial, ahí se libera el glutamato. En el crónico, por si acaso, se libera también glutamato, que lentamente va a ser reemplazado por la sustancia. ¿Correcto? Pero tengan cuidado con esos neurotransmisores. Las velocidades, en este caso las fibras A, ¿te acuerdas? Eran A alfa, ¿no?
mira la velocidad, te decía, ¿no? Porque son mielinizadas, ¿no es cierto? En cambio, las fibras C, mira la velocidad. Por eso es que este dolor crónico es un dolor que no te lleva a la consulta. Cuando llega una persona, no, ya tengo ya 6 meses. 6 meses con dolor. Es que al inicio le generaba una molestia, cambiaba de posición, se sentaba, ¿no? Entonces, no pasa nada. Pero eso va aumentando de forma progresiva. Ya cuando la persona llega a la consulta, ya llega, ¿no?, con una patología determinada. El clásico dolor de la parte lumbar, atrás, ¿no? No es normal que duela, no es normal. Pero si una persona, por ejemplo, ¿no?, la clásica, ¿no?, se toman selfies en el gimnasio, ¿no? Ahí, ¿no?, pura vida, ¿no?, toda esa vida. Hasta todo. Y en la noche con un suero ahí para el dolor ahí, ¿no? Apenas le hicieron ahí, ¿no? Es un dolor agudo, ¿no? No estaba acostumbrado, ¿no? Pero, muchachos, cuando hablamos de, ahora sí, hablemos en serio. Cuando hablamos de una persona que trabaja, ¿no?, la persona que va de pasar, yo como muchacho, pues, ¿no?, que estaba, acá hay unas empresas agroexportadoras que trabajan por lo que es la zona de Cayaquil, Mocupe, y a las personas las reclutan. Se las llevan 3, 4 de la mañana, ¿no? Y están regresando 3, 4 de la tarde. Y el trabajo es fatal, ¿no? O sea, trabajar ahí es una explotación ahí. Entonces, las personas cuando llegan desarrollan esa patología. Claro, no están acostumbrados a estar mucho tiempo de pie, ¿no?, recogiendo arándanos, ¿no?, o de repente hacer otro tipo de esfuerzo físico, ¿no? Pero no me apuro nada, y en realidad la persona está desarrollando una patología. Como es reciente, ahora, ¿cómo le vas a decir que reposo? Si trabaja en esa empresa, ¿no? Es un problema a veces, claro, la parte socioeconómica. Pero cuando ya la persona ha trabajado por años en ese tipo de actividad, ya la persona viene con una escoliosis, columna desviada, ya viene con las vértebras aplastadas, donde ya hay artrosis, es decir, ya son patologías que ya no las pueden recuperar. Solamente pueden buscar, en este caso, terapia física y rehabilitación para calmar el dolor y todo ese tema, ¿no? Entonces, el dolor crónico se convierte en esto. Una persona que tiene por primera vez dolor, acá, ¿no?, lleva llorando, ¿no?, le arde el estómago, ¿no?, y vomitando. Empezó su gastritis. Pero cuando la persona ya pasó el tiempo, antes comía y vomitaba. Ahora tiene que comer para que no le duele. No suena raro, no, antes sí, pero ahora de un poco y para acá. Claro, ya la persona pasó de ser una gastritis, ahora tiene una úlcera. Hasta que no sangre, no va a tomar conciencia de lo que se le viene, ¿no? Por eso decía, el dolor crónico ya es una patología. Si te atrae el agudo, reciente, lo manejas, no pasa nada. Y mira, acá, ¿quién lo lleva, no? ¿Quién es el responsable del dolor? ¿Quién lleva el dolor y la temperatura? Espíritu lateral. Pues ya va a acabar la hora. Sí, justo, ¿no? Bueno, y las vías descendentes que te había mencionado vienen a ser en este caso, te decía, las vías motoras, el córtico espinal y el extrapiramidal. Córtico espinal o piramidal y el extrapiramidal. El córtico espinal, muchachos, proviene desde el área 4, el área motora. Pero recuerda que también existe una motora secundaria, que normalmente es el área motora de Brockman, ¿correcto? Y va a llegar en este caso hasta la médula espinal. Mientras que la vía extrapiramidal, te dije, viene de otras regiones, cerebelo, núcleos, ¿correcto? Sustancia, la sustancia negra, el núcleo rojo, diferentes regiones, pero para controlar ese movimiento, ¿ya? Controlar ese movimiento. Ahora, la vía piramidal, que está formada por el núcleo córtico espinal lateral, te dije, se va a decusar. ¿Te acuerdas que te hablé de 2 decusaciones o no?
Había una decusación sensitiva. ¿Cómo se llamaba la decusación sensitiva? ¿La decusación de quién? De los lemniscos. ¿Qué lemniscos? Mediales. Lemniscos mediales. Pero acá se van a decusar las pirámides, ¿correcto? A nivel del bulbo. Esa es la decusación piramidal, ¿no? Se decusan esa. Por eso es que acá hablamos de una dominancia. Las personas, como yo, que somos zurdos, tenemos una dominancia del hemisferio derecho y los diestros del izquierdo, ¿correcto? Entonces es una dominancia cruzada, ¿correcto? Y ahí está la vía motora, para no olvidarnos. Entonces, después de que ha ocurrido el estímulo respectivo, vamos a ver entonces que hay a nivel de la corteza una respuesta a través justamente del haz córtico espinal, y como ves, el córtico espinal va a venir por todo lo que viene a ser el tronco cerebral, va a ingresar aquí a lo que es el mesencéfalo, a nivel de lo que es el bulbo, que acá obviamente en el bulbo de la decusación, y luego va a venir hasta el asta anterior. Esa es la primera neurona, desde la corteza, pasando por el mesencéfalo, pasando por quién, por el bulbo, por lo que es la pirámide vulvar, hasta el asta anterior, primera neurona. Y la segunda neurona, que va desde dónde, desde el asta anterior hasta el órgano efector, que viene a ser quién, el músculo, ¿correcto? Por eso es que otra de las cosas que también tienes que aprender es que hay los famosos síndromes de primera neurona y segunda neurona. Eso me va a indicar dónde está la afectación. Entonces, cuando han visto su práctica de reflejos y uno hace, ¿no? Tienes un pie, la planta del pie, limpia, por supuesto, ¿no? Limpia la planta, y haces el estímulo en el borde lateral, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe de ocurrir? Flexión de los dedos, pero es una flexión plantar. Así debe de pasar. Claro que hay gente que se vacila, no tiene ya plantar. Pero en una persona que tiene una patología, ocurre la llamada flexión dorsal. Significa que los dedos, que deberían estar en garra, se levantan y hacen como un abanico, ¿no? Hacen esto así. Y la mayor respuesta a ese nivel de dedo gordo. El dedo gordo va hacia arriba. Y ese es el signo de Babinski. Entonces el Babinski es una respuesta, correcto, a una flexión plantar, pero no es plantar, por supuesto, ¿no? Sino dorsal. Hace el mecanismo opuesto. Bueno, parte de lo mismo, vamos avanzando un poco más, muchachos, acá, y vamos a ver el tema del reflejo, ¿no? Deben de saber, muchachos, que acá nosotros tenemos diferentes tipos de reflejos, ¿no? Acá los reflejos, normalmente los somáticos, son los que están relacionados cuando ustedes han visto el reflejo nasopalpebral, masseterino, aquiliano, ¿sí? Rotuliano, ¿correcto? Supinador, bicipital, tricipital. Todos estos reflejos han percutido un tendón, pero es el tendón de un músculo esquelético, y a esos reflejos se llaman somáticos, ¿sí? Pero también vamos a ver que hay reflejos a nivel de las vísceras, y esos serían los reflejos viscerales o autonómicos. Una persona empieza a toser, es un reflejo. Empieza a estornudar, es un reflejo. Empieza a sentir náuseas, es un reflejo, ¿correcto? Entonces, los reflejos viscerales no están, en este caso codificados por el sistema nervioso central, sino por el periférico, porque eso normalmente lo vamos a ver en el sistema nervioso autónomo. Pero acá, cuando uno habla de los clásicos reflejos, son los reflejos somáticos, que son conscientes o no, conscientes, o sea, conscientes.
Cuando tú realizas una respuesta, eso se llama acto reflejo, con C, acto. Pero los componentes que van a desarrollar esa respuesta se llaman arco. Entonces no vas a confundir arco con acto. Arco son los componentes, acto es el movimiento que se va a realizar, ¿ya? Entonces acá podemos ver a esos componentes. Cada uno, como puedes ver, presenta, ¿no?, una forma diferente. Es decir, el órgano sensorial, ¿recuerdas? Te había hablado de 4 características, ¿no? Debe haber una duración, intensidad, frecuencia, localización. Muchachos, ese órgano va a generar un potencial. ¿Te acuerdas de este esquemita, no? Y ya te voy a explicar cómo se generaba esto. Va a desarrollar un potencial de acción, que es el que va a ir, obviamente, estimulando. Y esta información, ya saben, es llevada por esta neurona, por su raíz periférica, y su raíz central va a ir ¿a dónde? A la médula, ¿correcto? Entonces, como ves acá, el potencial generador genera un potencial de acción. Y a nivel de lo que es la médula, nosotros nos vamos a encontrar con estos potenciales postsinápticos excitadores a nivel de lo que viene a ser la médula. Y a nivel de la médula, viaja ¿a dónde? Va a viajar a la corteza y luego me va a generar una respuesta. Esa respuesta va a llegar directamente por el asta anterior hasta el músculo efector. Y esto de acá, a nivel de la placa terminal, que es la placa o la llamada unión neuromuscular, que también ya lo hemos visto en clase. ¿Por qué? Porque acá justamente la terminación nerviosa llega hasta el sarcolema, ¿de acuerdo? Y ahí se desarrolla también una respuesta para que obviamente ocurra la contracción, ¿no?, que es el movimiento que finalmente va a realizar el músculo, o también llamado órgano efector. Igual, entonces ahí podemos ver cuando tenemos un estímulo. Entonces acá es un estímulo térmico que va a viajar, en este caso, acá lo que ves en azul, ¿no? Va a viajar, esta sería la raíz periférica, va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el ganglio dorsal. Y del ganglio dorsal llega a lo que es la raíz posterior, en este caso al asta posterior. Luego hace sinapsis a nivel de la médula, va a viajar y obviamente va a desarrollar una respuesta, como es en este caso acá, a nivel del músculo, va a desarrollar una respuesta en este caso de retirada. Eso viene a ser en este caso el arco reflejo. Y ahí es como una animación, como para ver, ¿no?, cómo viaja la respuesta. Pero ojo, la respuesta a este nivel no es que va directamente acá, sino que va a ir primero ¿a dónde? A la corteza. Y la corteza de manera, ¿no?, en milisegundos responde ante ese estímulo, ¿ya? Y todo eso desarrolla el arco reflejo. Igual, lo mismo, ¿no? Como lo vemos ahí, cómo va a ir hasta el asta, ¿no? La parte posterior, la parte sensitiva, y luego, obviamente, viaja hasta el órgano efector, que viene a ser en este caso el músculo. Muy bien, chicos.